Por contexto para la audiencia, ¿quieres que lea un poco para aderezarte tu análisis de la basura que escribe Raimundo Rivapalacio? ¿Me permites, maestro? Por favor, querido Vicente. Dice Raimundo Rivapalacio: a Xóchitl Gálvez no la cuida nadie. A López Obrador sí, el pueblo bueno, en cuya base social hay simpatizantes de los cárteles de la droga. El presidente dice que no pacta con ellos, pero se imagina qué sucedería si atentaran contra su adversaria. Y publica esto que se llama No queremos otro Colosio. Y dice: hay una externalidad en los ataques sistemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez, la aspirante más sólida a la candidatura presidencial de la oposición. Seguramente ni cuenta se ha dado su interés abierto por descarrilarla, pero debe tener cuidado en cómo lo hace, porque en este momento, aunque con toda seguridad no es lo que pretende López Obrador, está creando las condiciones objetivas para que asesinen a su inesperada adversaria. El presidente puede refutar esta proposición, pero es una realidad que está construyendo todos los días. Gálvez fue convertida en seria aspirante presidencial por el mismo López Obrador, pero ahora necesita descarrilarla antes de que agarre tracción como candidata de la oposición. El problema no es su estrategia para neutralizarla en el proceso de sucesión, sino el método que está utilizando, que se contamina por el contexto de violencia nacional. Bueno, en este sentido y en esta lógica, pues en algún momento aquello de López Obrador es un peligro para México era una invitación, una incitación a aquellos que odian a López Obrador para que lo asesinaran. Más o menos es lo que piensa Raimundo Rivapalacio, pero nunca lo van a aceptar, mi querido Ricardo Sevilla, solamente para que la audiencia que no ha leído o que no ha escuchado sobre la calumnia de hoy de Raimundo Rivapalacio tenga claro la perversidad de lo que está diciendo. Básicamente, López Obrador está poniendo las cosas para que algo le pase a Xóchitl Gálvez. ¿Qué cosas, mi querido Ricardo? Sí, definitivamente es una calumnia, es una inferencia no desafortunada, sino absolutamente putrefacta, porque Xóchitl Gálvez no tiene nada que ver con Colosio. Colosio sí fue del PRI, pero representó en un momento determinado la ruptura con la narrativa del priato, comandado por Carlos Salinas de Gortari, continuado con Ernesto Zedillo, quien fue puesto en sucesión de Luis Donaldo. Y bueno, nunca va a haber un Lomas Taurinas para Xóchitl Gálvez, y el presidente López Obrador, lejos de lo que piensa este tipo mezquino y corrupto, no va a crear ni está creando ningún escenario propicio para eso. ¿De qué está acusando Raimundo Rivapalacio al presidente López Obrador? Y peor aún, ¿de qué nos está acusando a nosotros de potenciales asesinos? De que alguien de los simpatizantes de la Cuarta Transformación se acerque y dispare o asesine, como lo dice con todas sus letras este mequetrefe. Está idiota, perdóneme usted por el exabrupto, pero después de ver de las cosas de Xóchitl, ya todo nos queda muy menor. Pero no, Raimundo Rivapalacio, usted ya lo sabe, ya lo conoce, no es periodista, lo hemos dicho y lo hemos comprobado en muchísimas ocasiones. Raimundo Rivapalacio es el rey de los piojos y el abuelo de la nada, parafraseando al argentino Leopoldo Marechal, que hace un rato estaba yo leyendo. Y en lugar de andar defendiendo la honra no perdida y no pedida de Xóchitl Gálvez, Raimundo debería explicarnos por qué demonios trabaja y cobra un billetazo en la empresa de un tipo como Manuel Arroyo, que tuvo como socio nada más ni nada menos que a un sujeto llamado Jaime Domingo López Buitrón. ¿Se acuerda usted? Sí, el exdirector del CISEN. Raimundo Rivapalacio, a quien sus amigos cercanos apodan el Riva, es un opinólogo marca Llorarás, un personaje quien junto a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, a Guillermo Sheridan, es uno de los principales antilópez obradoristas. De eso no va a hablar jamás, pero su ofensiva no es de hoy, no es de ayer, es desde hace muchísimo tiempo, y aquí lo hemos encuerado
con lo horripilante que esto suene, encuerar a un personaje tan abyecto como este, un personaje que ni siquiera cuenta de su dentadura, cuida de su dentadura, es terrible. Este personaje ha montado una batalla cruenta contra el gobierno de la Cuarta Transformación y también lo hemos probado aquí y en concreto. ¿Por qué? Pues porque necesita billete. Esos son sus motivos vulgares, sus motivos evidentes. Quiere contratos de publicidad para su medio de desinformación. Quiere dinero para estrictamente digital. Esa es su cruzada. Y ahora pues debería estar dando cuenta de las críticas que se hacen a Xóchitl Gálvez y no lo está haciendo. No lo está haciendo. ¿Por qué? Porque es fácil llegarle a Raimundo Rivapalacio al precio. Es un personaje que lo que está bien lo dañan y lo que está mal lo empeoran. Es un árbol podrido y usted sabe que un árbol que no da fruto ni da sombra hay que tumbarlo y hay que plantar otro, como dice el dicho. La empresa de este sujeto, Vicente, se ha enriquecido no solamente con dinero del erario, sino también con sus temas de seguridad nacional, porque acuérdese usted que se decía especialista en temas de seguridad nacional y no lo es, nunca lo fue ni lo será. Vea usted los contratos que recibió de Peña Nieto, de Calderón, de Mancera, y cuando Andrés Manuel López Obrador asume la presidencia, el Riva cree que será igual que las anteriores administraciones y puro postre de Xóchitl Gálvez que le dieron. Esa es la verdad. Perdóneme usted en los términos escatológicos en los que probablemente le estoy hablando, pero ese es el postre que le sirvieron a Raimundo Rivapalacio y a otros tantos de estos chayoteros y por eso están dolidos, están ardidos, cuando en realidad pues deberían de atascarse con ese postre, que es lo único que este gobierno ha tenido para ellos. La metáfora me parece exacta, querido Vicente, porque más allá de que sea desafortunada, estos personajes siempre han tenido un gusto fálico por todo absolutamente, enormes, jugosísimas, tumefactas, pilas de dinero, es exactamente lo que quieren. Entonces López Obrador pues les ha dado esta suerte de postres, y esto lo digo a título personal, no vaya a ser que esta señora hasta eso nos demande por las metáforas. Debería de ponerse un poquito a estudiar y saber qué es una metáfora, qué es una imagen, pero le estamos pidiendo demasiado. Esta mujer es elemental y Raimundo Rivapalacio, su defensor, contra todo lo que él cree, imagina, no tiene la menor idea de lo que está diciendo, y esto sí debería ser demandable. Un sujeto que está acusando prácticamente al pueblo de México de ser un potencial asesino. ¿Por qué chingados íbamos a pensar, o alguien iba a pensar en acercarse y asesinar, como lo dice en ese pasquín miserable, a un personaje como Xóchitl Gálvez? Descarrilar, desbarrancar, ¿para qué? Ella solita se basta para hacerlo. Ella solita, con esa lengua viperina que tiene, se encarga de lanzar paletadas de tierra sepulcral sobre su propia cabeza. Esta columna, querido Vicente, definitivamente me ha dejado de muy mal humor, porque veo que el periodismo que practican en esos medios de desinformación, en esos medios corporativos, sigue a la baja, y sin embargo siguen teniendo espacios por todos lados. ¿Con quién habría que hablar de eso? Ya con nadie, porque en esa parte hay oídos sordos a estas peticiones. Tendremos que esperar al siguiente sexenio para que se abran espacios verdaderamente, o tendremos que seguir pujando desde nuestras redes sociales para que gente infecta como Raimundo Rivapalacio se largue de una vez por todas de ahí. López Dóriga, Carlos Marín, gente que ya debió haberse jubilado desde hace muchísimo tiempo, para dar cabida y para dar espacio a las nuevas voces, o a las voces que ya estábamos ahí, y a estas nuevas voces también de periodistas jóvenes que están trabajando con mucho ahínco y con mucho empuje, pero que por alguna razón no se les está dando espacio donde debería. Fíjate.